Nuevas empresas, nuevos CDRs, nuevos dividendos. Las estrategias de dividendos son a largo plazo, obviamente, pero lo que tenemos que saber es qué tan seguro también es cobrarlos, porque no es una cuestión solamente de cuánto me paga, cuánta plata me va a quedar, cuál es el Shell anual, pero tengo que saber si realmente es seguro que los voy a cobrar y que no me pase, por ejemplo, como con Walgreens, con Intel, que han tenido que bajar su Shell de dividendos últimamente y que eso obviamente afecta a parte de tu rentabilidad. Pero vamos a ver no solamente qué tan seguro es, sino un poquito de los ratios de empresas, como te comentaba, las nuevas que tenemos disponibles y si están interesantes, obviamente, los valores y obviamente si están interesantes también una cuestión de los dividendos de las mismas. Y quédate que al final te voy a contar un pequeño tip respecto a todas estas nuevas empresas que están cotizando en CDRs. Soy Ariel, un gusto y un placer que me estés acompañando en este nuevo vídeo. Sin información, te es relevante, de utilidad, el like ayuda un montonazo y obviamente estás más que invitado a suscribirte al canal, activate la campanita que te va a avisar de cuando voy subiendo nuevo material o de los vivos obviamente que hacemos de domingo a jueves a las 19 horas en punto. Estás invitado para este domingo que vamos a hablar de un tema, el tema tabú del dinero, un tema bastante delicadito, así que estás más que invitado. No te hago perder más tiempo, vamos con ello. Mondelez, empresa de consumo, ticker MDLZ. Fíjate que paga una rentabilidad de dividendo actual del 2,56% y es un dividendo seguro con una calificación de 66. Ha tenido un crecimiento de los mismos dividendos. Tiene una beta baja, con lo cual obviamente para lo que es cobertura y más con un terreno que está entrando bajista en cuanto al mercado, tener una beta baja te da una cobertura que tal vez otro tipo de acciones hoy por hoy no la tendrías. El 14 de febrero de este año se ha confirmado justamente la seguridad de esos dividendos, ya que tiene la proporción de pago por debajo del 50%, no tiene una deuda elevada respecto a su EBITDA, viene aumentando los dividendos por los últimos 10 años. Ahora lo vamos a ver, obviamente, con más detalle. Bien, aquí justamente lo vamos a ver. Y el crecimiento que también tienen los mismos dividendos. Bien, ha aumentado un 10% en referencia a lo que fue el año pasado. Viene aumentando un promedio de 11% anual en los últimos 5 años. Y en los últimos 20 un promedio de 5. Lamentablemente en el 2013 tuvieron que bajar los dividendos, 2012 y 2013. Y a partir de ahí en la última década, como ves aquí, vienen completamente en ascenso. Y aquí también lo vas a ver que viene pagando de manera trimestral, 1,70 es el pago anual que realiza. Aquí lo puedes ver cómo va en aumento trimestre a trimestre en los últimos tiempos. El 28 de junio es la fecha de ex-dividend próxima que tiene Mondelez y la fecha de pago será el 15 de julio. Esto por si querés agendarlo y tomarlo nota en carpeta. Además, fíjate que paga una rentabilidad de dividendos que está por encima de un poquito por encima de su promedio y está pagando hoy lo que es el promedio de los últimos 5 años, un ratio PER un poco por debajo del promedio, con lo cual esto te da la pauta de que no es una empresa que hoy esté cara en cuanto a su cotización particularmente. También lo ves en el rango de las últimas 52 semanas, donde está más cerca de sus mínimos que de sus máximos. Tiene un PER actual de 18,9, 19, anda rondando dependiendo de la cotización diaria aproximadamente por esos números. Si ves el ratio de pago de ganancias, bien, te vas a encontrar que está en un porcentaje 48%, no tiene mayor inconveniente, igual que su flujo de caja disponible para pagar justamente estos dividendos en un 58%, no hay mayor problema, y está dentro de todo, ha tenido años más altos, años más bajos, con lo cual está dentro del promedio normal. Si vamos a ver las ganancias por acción, el EPS, fíjate cómo ha ido en aumento en la última década, el 2014 ha ido siempre su EPS y la ganancia que la empresa genera en aumento. Y si vemos el flujo de caja libre también por acción, ha ido también en aumento, igual que su EPS. Si vemos el crecimiento de las ganancias por acción, eso ha tenido años mejores, años peores, se mantiene más o menos en lo que podría llamarse más o menos un promedio. Y el crecimiento de ventas, sí, el crecimiento de ventas, fíjate que venía decreciendo en 2014, 2015, 2016, sin ganancias 2017, 2018, 2019, y a partir de ahí empezó a tener un crecimiento de ventas que hoy es del 14%. Las acciones que tienen en circulación, obviamente es interesante que vayan en baja porque esto indica también una posible recompra que va realizando la propia empresa para justamente
tener la torta cada vez más chica y que nosotros como inversores nos podamos ver beneficiados. Bien, las ventas totales que va generando en cuanto al cash ha ido aumentando por lo menos en estos últimos años y el retorno que genera por los recursos propios, o sea, el ROE, el retorno por el patrimonio, actualmente es del 18%, bastante bueno para una empresa de consumo, y el rendimiento del capital invertido del 12%, siendo de lo más alto que ha generado en esta última década. Si vemos los márgenes de flujo de caja libre, está por arriba del 10%, manteniéndose a tono con los últimos años, y los márgenes operativos también han ido aumentando lentamente, pero han ido aumentando con referencia a lo que era hace una década atrás. Como comentábamos, la deuda que la empresa mantiene, la deuda neta, ha ido decreciendo. Eso obviamente es más que interesante en este aspecto. Con lo cual, la valoración actual para consumo a lo que tenemos del mercado hoy por hoy son valores interesantes, es muy buena pagadera de dividendos, los va aumentando en la última década y son dividendos obviamente seguros. Con lo cual, es una empresa a seguir, empresa Philip Morris Internacional, ticker PM, empresa tabacalera, obviamente más que conocida, con un dividendo del 5,72%, más que interesante, un dividendo seguro con una calificación del 64%. El crecimiento de los dividendos, si a comparación de lo que vimos antes, por ejemplo, acá sí es más lento, 2,4% es el crecimiento, y tiene también una beta baja de 0,56. Justamente consumo lo que hace es balancear el riesgo de tu cartera. El 22 de febrero de este año se ha reafirmado la calificación de dividendo seguro para lo que es Philip Morris en lo pronto. Bien, y aquí lo que vamos a tener sí es una proporción de pago de payout ratio del 86, una deuda neta con referencia a su EBITDA de 3 veces. 15 años es la racha de dividendos, lo que viene aumentando justamente las mismas, que es lo que vamos a pasar a ver. Y justamente lo que hemos visto, que en el último año ha crecido un 2,4%, en los últimos 3 años el promedio de incremento de dividendos es del 3%, y en los últimos 10 años el promedio de incremento es del 4%. Pero estamos considerando que ya tiene un Shell bastante alto, y a pesar de eso, como verás aquí, lo viene aumentando hace 15 años de manera ininterrumpida. Eso justamente lo que te va a generar es que si vos reinvertís, generes interés compuesto en este caso. El pago anual actualmente es de $5,20 por cada acción que tengas de Philip Morris. La fecha de ex-dividend el 24 de junio y la fecha de pago va a ser el 11 de julio. Fíjate acá justamente cómo lo va incrementando en los últimos trimestres. Ahora está pagando 1,30 de manera trimestral. En lo que vemos particularmente la rentabilidad, en cuanto al Shell, está más o menos dentro de su promedio de los últimos 5 años. El ratio PER también está incluso un poquitito por debajo del promedio de los últimos 15 años, 14,3, un ratio PER bastante bueno, considerando el 18,9 que tiene el promedio del sector, y también está bastante cerca, si vemos en referencia a sus mínimos, que cotizó en las últimas 52 semanas, $87,47 lo más bajo. Y aquí vamos a ver el ratio de pago de ganancias, que está por el 82%. Está un poquito por debajo de los últimos años. Igualmente es elevado, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta, es elevado. Y el ratio de pago con referencia a su flujo de caja también ha bajado un poquito, pero no deja de ser obviamente elevado cuando está en 80%. Las ganancias por acción que genera justamente la empresa, fíjate que ha ido en aumento en lo que es la última década, y el flujo de caja también, si tenemos que tomar un promedio, ha ido en aumento en estos últimos 12 meses. El crecimiento de ganancias ha sido bastante dispar. Tengamos en cuenta igual que en este caso es una tabacalera, y las tabacaleras en referencia a lo que es hoy por hoy la salud, obviamente que no tiene los incrementos y los aumentos que ha tenido años pasados, pero pese a eso sigue teniendo crecimiento de las ganancias por acción y sigue teniendo un crecimiento en cuanto a lo que es sus ventas. Las acciones en circulación se mantienen, o sea, no tiene por el momento Philip Morris lo que es una disponibilidad y disposición de lo que es la compra, justamente de la recompra de acciones por la parte del directorio. Las ventas totales han ido en aumento, por lo menos en cuanto a los miles de millones. Obviamente también hay inflación, que eso hay que tenerlo presente. Y acá sí, respecto a lo que es el ROE, es bastante negativo, y el rendimiento del capital invertido es menor
que años anteriores. No es malo, no es nada, malo para nada un 31%, pero sí, si lo medimos contra años anteriores, obviamente que ahí vamos a encontrar una caída. Si vemos los márgenes operativos, apenitas por debajo, pero prácticamente se mantiene dentro de lo que podía ser un promedio, al igual que lo que es el margen de flujo de caja, que también ha disminuido en los últimos 3-4 años, pero se mantiene más o menos dentro de lo que es su promedio. La deuda neta sí ha aumentado, pero no ha sido excesiva el aumento de la deuda, pero obviamente, como siempre, a relojearlo, porque una empresa que está muy endeudada termina pagando justamente más intereses por esa deuda y eso termina afectando obviamente la rentabilidad futura. Así que a relojear, pero como pagadera de dividendos es una muy buena opción. Acordate de quedarte hasta el final, que te voy a dar un tip más que interesante para todas las nuevas empresas y los nuevos CDRs. Y también déjame en los comentarios cuál te interesaría ver, cuál de la que no hemos visto en el día de hoy, hay un montón, cuál te interesaría ver de las nuevas y si querés también alguna de la vieja, déjamelo en los comentarios cuál te interesaría y lo vamos a ir chusmeando. Empresa Accenture, el ticker ACN, tiene un dividend yield de 1,64, pero en el último año lo ha aumentado nada más y nada menos que un 15%, con lo cual el dividend yield hoy es bajo, pero considerando esta alza, es muy probable que este dividend yield siga en crecimiento bastante importante. Y además de importante, es muy seguro, tiene una calificación de 92, una beta de 1,06, acá estamos hablando de una empresa más volátil, obviamente una empresa tecnológica, no de consumo como hemos visto anterior, por eso la beta prácticamente el doble de lo que hemos visto antes. El 4 de abril se ha reafirmado justamente la calificación de muy seguro con respecto a los pagos de los dividendos. Tiene un payout ratio del 42%, con lo cual no tiene mayor inconveniente. Hace 18 años que viene pagando dividendos. Fíjate que aumentó un 15% el último año, un promedio de 11% en los últimos 5 años y un 10% en los últimos 10. O sea, tiene un crecimiento de dividendo más que importante. Sí tuvo acá un pequeñito manchón en el 2019 que bajó el yield de dividendos, pero si lo ves desde el 2004 hasta lo que es la fecha, ha ido siempre creciendo, menos lamentablemente ahí en el 2019. Tiene un annual payout, perdón, de 5,16, o sea que paga 5,16 dólares en este caso por acción correspondiente, la frecuencia trimestral. Bien, y el payment date el 15 de mayo, acaba de cortar cupón lo que fue el 10 de abril, hace muy poquito, y va a pagar los dividendos el 15 de mayo. Aquí, como ves, también viene aumentando justamente los dividendos de manera trimestral comparado a trimestres obviamente anteriores. El forward PER que tiene la empresa es del 25, o sea, más o menos dentro de su promedio últimamente, y también el dividend yield que está dentro casi de lo que sería su promedio. Tiene más o menos un ratio PER en comparación con la industria bastante similar y está en precios medios hoy en 314, no se encuentra ni cerca de sus mínimos o máximos de estas últimas 52 semanas. Si vemos justamente el payout ratio, lo encontramos en 42%, el free cash flow en 33%, dentro obviamente de lo que son sus márgenes y sus promedios habituales. El earnings per share, fíjate cómo año tras año ha ido aumentando de manera bastante considerable. Tiene prácticamente cercano a casi el triple de lo que era hace una década en sus beneficios por acción, y el free cash flow per share también ha ido en aumento, también el triple de lo que era, por ejemplo, hace una década. En cuanto al crecimiento del EPS, sí viene en merma, por lo menos desde el año 2023 y el último año, y lo que viene reciente de este año. Y en cuanto a las ventas, también viene decreciendo, por lo menos a un gran año, que claramente fue su mejor año por lejos, el 2022. Las acciones en circulación, 638 millones, viene bajando, pero muy lentamente. Las ventas que genera, en este caso, la empresa también han ido en crecimiento, el doble factura de lo que era hace una década. Y los retornos
vienen en merma, a pesar que siguen siendo interesantes. Tiene un retorno por su patrimonio del 27% y el retorno por el capital invertido del 32%. Son realmente muy buenos retornos, a pesar que no tienen los extraordinarios márgenes que generaba de retornos hace, obviamente, unos años atrás. Sus márgenes operativos por el 16% en promedio con su última década, y los márgenes de free cash flow en el 14% también dentro de lo que son su última década. Tiene muy poquita, muy poca deuda. Figuraba acá en cero, por eso digo, lo voy a corroborar en Finbis, por las dudas, para cuando esto pasa que te encontrás con algo en que te diga cero o un número que te pueda llamar la atención, por las dudas, siempre chequearlo, obviamente, en otra web para ver estos datos. Y justamente me fui acá y sí, es prácticamente nula la deuda que tiene justamente la empresa, así que esos datos estaban correctos, pero obviamente siempre chequearlos está más que bien. Una empresa que tiene justamente muy poca deuda, eso puede hacer que en el futuro pueda usar justamente sus márgenes de free cash flow para seguir aumentando los márgenes de dividendos como lo viene haciendo. Con lo cual es una alternativa más que interesante. Ya que estoy por aquí, te dejo el dato, por lo menos a la grabación del RSI, que venía en sobreventa y tiene un price target de $388. Mondelez, cotizando el CDR en 4.860 pesos al momento de la grabación, 67,0504 la cotización del subyacente, la cotización de la acción correspondiente. Y si vamos a ver el ratio que tenemos en la web correspondiente del banco Comafi, quien controla justamente la misma, buscamos por orden alfabético y vamos a ver que Mondelez tiene un ratio de lo que es 15:1, 15 CDRs equivale a una acción. ¿Por qué hago esto? Para agarrar justamente una calculadora, multiplicar 4.860 por 15 por el ratio, que esto sería una acción completa, y esto lo divido por el valor del subyacente, lo redondeamos en $67 y me indica que estoy pagando un dólar contado con liqui de 1.088 pesos. ¿Y por qué la cuenta? Te había comentado que te iba a dar un tip. Es porque están desarbitrados los nuevos CDRs. No solamente esta tanda, la anterior también. Al momento de la grabación, el contado con liqui en un promedio está en 1.055, 1.060, dependiendo si tomas Apple, Tesla, Coca-Cola, McDonald's, y están caros, estás pagando un dólar encima más elevado, y esto te pasa con la gran mayoría. De paso, ahí te mostré la cuentita cómo hacerla, súper sencillo para que lo puedas ver al momento de tu compra. Entonces, hoy por hoy tenés que tener en cuenta de que, indiferentemente si alguna de estas empresas te sirven o no para poder con tu cartera de dividendos o para tenerla en tu cartera, indiferentemente del yield de dividendos que pague, bien, fíjate que lo estás pagando un poco por demás, con lo cual te diría que es momento de esperar que se normalice un poquito el tema de demanda y oferta, porque no ocurre solamente con la cuenta que te mostré, sino ocurre con prácticamente 20 empresas que tengo más o menos en el radar. Recordá dejarme en los comentarios qué empresa te gustaría que se vea en este caso tanto para dividendos o tal vez no, bien, o que si querés saber si es segura en referencia la empresa para los dividendos, tal vez la que tenés, que pensás que y en cualquier momento te pasa lo que te comenté en un principio respecto a Intel y Walgreens. Quedo obviamente a completa disposición. Para acá te voy a dejar el Instagram, obviamente, para que nos puedas seguir, que allí, por allí anda la doña, obviamente, y allí también le puedes hacer llegar cualquier tipo de inquietud, duda o consulta. Un abrazo grande, muchísimas gracias como siempre por el tiempo y la paciencia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Abrazo, chocho.